Tengan todos ustedes muy buenos días. Damos comienzo a nuestra clase del día de hoy, martes 16 de noviembre, ya una de las últimas clases de la cátedra del semestre, en que seguimos revisando, repasando los principales elementos que componen la formulación de un proyecto artístico y cultural. Habíamos quedado la vez pasada en el desarrollo y análisis de las fuentes de financiamiento. Y en lo particular habíamos dejado pendiente la ley de donaciones culturales. En virtud del tiempo y considerando que aún nos quedan 3 clases, 4 semanas de trabajo, vamos a hincarle el diente a concluir el trabajo de la formulación, y una vez que terminemos el área de recursos, que es la confección del presupuesto de la iniciativa que se desarrolla, vamos a terminar en las fuentes de financiamiento, con especial acento en la ley de donaciones culturales y otros elementos que van de la mano con el presupuesto, con la formulación financiera de la iniciativa. Como en cada clase, un pequeño video introductorio. Cuando vamos a aplicar alguna ayuda, alguna subvención, siempre nos van a pedir un presupuesto. Aún así, siempre tendríamos que hacerlo para cualquier proyecto. Pero el que vamos a tener que hacer para una ayuda o una subvención va a ser un poquito específico. Porque no solo vamos a hacer un presupuesto base, que podemos mirarlo en internet en cualquier sitio cómo se estructura, sino que tenemos que hacerlo pensando en la justificación final si nos diesen la ayuda y en los retornos que vamos a tener que ofrecer a la organización que nos ha dado la ayuda. ¿Qué es esto de la justificación y los retornos? ¿Por qué le afecta tanto al presupuesto? Cuando nos presentamos a una ayuda, nosotros hacemos un presupuesto, un calendario, lo estructuramos todo y pretendemos empezar el proyecto desde que decimos que empieza el proyecto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en estas ayudas los pagos, y no solo los pagos, sino la información de si te van a conceder la ayuda o no, pueden retrasarse. De hecho, muchas veces se retrasan. Entonces, nosotros, cuando nos planteamos presentarnos a esa ayuda, tenemos que contar con ello. Tenemos que ser más listos, tenemos que saber que esto puede ocurrir. Hay grandes posibilidades de que ocurra, de que me informen pasado el cronograma que yo había trazado y que además, una vez que me la conceden, me informan de que me la han concedido, igual los ingresos de ese dinero se pueden retrasar. ¿Esto qué significa? Que cuando vamos a trazar ese presupuesto tenemos que intentar generar estrategias para asumir esos desfases. Esto parece complicado, pero es sentarse e intentar trazar una estrategia propia, base, para poder aguantar hasta tener la certeza de que nos dan la ayuda y hasta tener el dinero en el banco. ¿Esto qué significa? Que cuando vamos a hacer esta justificación, este presupuesto, tenemos que prever todo lo que nos van a pedir. Entonces, nos tenemos que ir al pliego, al PDF de la justificación de la ayuda y tomárnoslo al pie de la letra. E incluirlo en el presupuesto e incluirlo en el proyecto. Es muy importante esto porque después nos puede ahorrar un montón de sustos, un montón de problemas y un montón de disgustos porque no tenemos las facturas, porque no hemos previsto que íbamos a tener esos ingresos, los íbamos a tener antes, los íbamos a tener después. Los retornos y la justificación, en concreto los retornos. Una vez terminado el proyecto, una vez concebida la ayuda, tenemos que justificar y celebrar, por supuesto, el que hemos terminado. ¿Cómo se justifica
todo el proyecto que hemos hecho. Puede haber variaciones, pero lo importante es eso que nos pedían en los pliegos, en la parte de justificación, que lo cumplimentemos perfectamente. Todas las facturas que hemos generado durante el proyecto, que estén bien puestas, todos los tiempos que se han ido desarrollando, si se ha movido, se ajustarán, etcétera, etcétera. Todos esos puntos es fundamental que en esa justificación estén actualizados y bien puestos. Después también es muy importante hacer un buen cierre del proyecto, haciendo una evaluación, haciendo una reunión de equipo, revisando cómo ha ido todo y hacer un pequeño dossier de los resultados. Y por supuesto, mandar los agradecimientos a todos los colaboradores y personas y agentes que han participado en este gran proyecto. Tal como salía y se expresó en el video, yo me quedo con una frase que es fundamental a la hora de trabajar un presupuesto, que es precisamente el hecho de la coherencia. ¿Por qué es tan importante la coherencia? Y es algo que se evalúa siempre al momento de que un jurado tiene frente a una serie de iniciativas. Dice relación con la capacidad de que aquella justificación, el por qué estamos ejecutando el proyecto, se vea reflejado en el objetivo específico que genera actividades que son cuantificables, es decir, números que pueden valorizarse, que pueden medirse, y esto tiene que estar reflejado en el presupuesto. Por ejemplo, si señalamos que vamos a desarrollar, a producir un festival, un evento, un encuentro, obviamente que existen costos, que los vamos a ir viendo teóricamente durante estas clases, que deben reflejarse en el presupuesto. Si estos gastos proyectados en el presupuesto no se explicitan, no se desarrollan, no se incluyen, el proyecto está mal. Porque simplemente se transforma en una declaración de voluntades, no existe una certeza de cuánto es el valor, los recursos que se están solicitando o a los cuales vamos a tener que echar mano para poder ejecutar el proyecto, y la iniciativa, por muy buena que sea, se nos cae. Por eso es tan importante la coherencia que existe entre el presupuesto, las actividades, los objetivos y la justificación. Recuerden nuevamente que la justificación son hechos, no buenas declaraciones ni repetir nuevamente lo que señalaron en otro acápite de la formulación. No es completar ni rellenar ideas para que se vea más abultado y haya más palabras en la formulación. La justificación es la razón de ser, el diagnóstico de terreno por el cual ustedes están desarrollando, formulando la iniciativa, están buscando financiamiento para satisfacer una necesidad. El objetivo general es cualidad, es un verbo más un qué y para qué. No se necesita un párrafo. Un objetivo general es menos que un tuiteo, 120 caracteres, y ya es mucho. Y los objetivos específicos son las actividades, metas que ustedes se han propuesto, en lo específico, que van a permitir precisamente darle vida al objetivo general. Y luego de estos objetivos específicos, nacen las actividades que revisamos en la carta Gantt, que es este pliego de actividades que van coordinadas de forma tal de que una lleva a la otra y ambas conjuntamente van construyendo las actividades que van a dar una finalidad a los objetivos que se han planteado. Y en toda esta línea de trabajo, ustedes deben tener presente el presupuesto, porque tiene que ser coherente.
¿Qué es lo que van a pedir? ¿Qué es lo que van a cotizar? ¿Qué es lo que están considerando? Si ustedes tienen un proyecto de producción y no incluyen a la productora o a recursos humanos, el proyecto se va a caer, salvo que ustedes señalen que es aporte propio, pero eso es una millonada. Así que se vuelve incoherente per se el proyecto, salvo, insisto, que tengan una fuente de financiamiento ya segura, ya establecida, que les permita subvencionar, subsidiar, solventar esos gastos. Pero antes de ir entrando en materia, punto por punto, cómo se construye un presupuesto, que en el fondo es la calendarización, es una estructura organizada y valorizada de los recursos que son necesarios para la ejecución de un proyecto. Vamos a trabajar paso por paso cuáles son los elementos y cómo se construye el presupuesto. Les insisto, siempre teniendo en consideración las actividades que están contenidas en la carta grant o cronograma, que estas actividades o cronograma están unidas a una meta, que esa meta está vinculada con el objetivo específico, que ese conjunto de objetivos específicos en la suma son la expresión material del objetivo general, que es lo que ustedes quieren ejecutar y que está sustentado en la justificación. Por lo tanto, vuelvo a insistir, si ustedes repiten los mismos conceptos de la justificación en el objetivo, está mal. Y si ustedes no desarrollan las actividades en consideración de los objetivos específicos, el proyecto está mal. Y si ustedes no fundamentan el presupuesto en torno a los objetivos específicos que dieron razón de ser a las actividades, el proyecto también está mal. Por eso siempre se habla de coherencia dentro de la composición y formulación de un proyecto. En estricto rigor, cada etapa del proyecto es como una familia dentro de una orquesta. Cada una tiene una parte y en conjunto, cuando se ensambla, es coherente, armonioso, melódico, rítmico. Y es bello al oído. Lo mismo ocurre con un proyecto. Si hay alguna de las familias que desentona, desafina, que no está al ritmo, que no está pendiente del director, se va a generar un caos, y ese caos ya no va a ser armónico, ya no va a haber armonía, no va a haber belleza, sino que simplemente va a haber ruido. Por lo tanto, el presupuesto es una de las familias dentro de la orquesta, que tiene que estar con sus instrumentos calibrados, afinados, estar pendiente de la partitura, de las indicaciones de la batuta del director, y haber generado fiato durante el ensamble con los demás instrumentos para que se genere el arte musical, bien ejecutado por los instrumentos. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, continuando con la materia del presupuesto, y más allá del ejemplo que les he mencionado, aquí empezamos a revisar una serie de preguntas prácticas que nos van a permitir siempre desarrollar con éxito o meridiana satisfacción un presupuesto. En primer lugar, siempre nos tenemos que preguntar qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para las actividades que estamos proponiendo desarrollar para cumplir las metas en torno a los objetivos específicos que nos hemos propuesto para satisfacer la necesidad redactada en el objetivo general? La primera pregunta es aquí donde nosotros buscamos las alternativas existentes en el mercado, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, que le podemos echar mano valorizándolas y expresando con medidas de tiempo, dinero, cuánto tiempo la vamos a requerir y cuántos recursos nos cuesta dicho el tema. ¿Qué necesito? Si voy a grabar un disco, un técnico en sonido o un estudio de grabación.
estoy produciendo un festival, obviamente que voy a necesitar una programación de actividades cuyo contenido son artistas, ferias, etc. Si estoy levantando una academia, un taller, voy a necesitar monitores, profesores. Y después viene la pregunta, que inmediatamente le sigue al ¿qué voy a necesitar para desarrollar las actividades? ¿Cuánto de ello necesito? No solamente tengo que quedarme con el qué, porque si el cuánto es exagerado, ya sea por el número de individuos o el número de herramientas que se está pidiendo, es exagerado, o, por otra parte, no es suficiente, estamos exponiendo nuestra idea a que sea mal evaluada, por no condecirse la cantidad expresada con la realidad. Y por otro lado, nos podemos enfrentar a la situación de que cuando estemos ejecutando la iniciativa, tengamos errores fatales en su implementación que van a rebotar directamente en el hecho de que no vamos a contar con los recursos, no vamos a poder ejecutar la iniciativa y en caso de quererla ejecutar, el dinero va a tener que salir de nuestros bolsillos y no es la idea de un proyecto. Por lo tanto, una vez respondido el qué necesito para ejecutar la actividad, conjunto de actividades que en un todo me permiten alcanzar el objetivo general, tengo que definir el cuánto necesito de ese qué. ¿Cuántos monitores? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos lápices? ¿Cuánta benzina? ¿Cuántos pasajeros? Y luego que hemos definido el qué y el cuánto, tenemos que definir, evaluar, ponderar una serie de alternativas existentes en el mercado. Y es aquí cuando valoramos las diferentes ofertas a través de las cotizaciones. Diferentes oferentes de diferentes áreas que van a permitir tener una visión de cuánto valen dichos bienes o servicios, esa pieza gráfica, esa prestación de servicios, ese arriendo de sala, cancha deportiva, el arriendo del backline, el costo de la banda, del artista, del expositor, el valor hora del académico, del monitor que va a trabajar transmitiendo conocimiento. Y a partir de eso, nosotros teniendo en consideración cuánto valen los bienes en el mercado, de acuerdo al cuánto necesito y en relación a qué necesito, podemos ponerle cifra, número, valor a nuestra solicitud. Un ejemplo por el cual tuvieron que atravesar buena parte de los ejecutores de proyectos e iniciativas durante los últimos años, últimos 2 años, por efectos del COVID, es precisamente el hecho de que los precios se dispararon, se modificaron. El stock se agotó. La disponibilidad de bienes se redujo, lo cual elevó precios, cambió condiciones o simplemente impidió el acceder a determinada prestación de servicios, a determinado bien que por alguna razón un grupo reducido de oferentes lo tenía en el mercado. Por lo tanto, el presupuestarse, el contar con varias alternativas de proveedores para acceder a esos bienes y a esos servicios que son necesarios para nuestra idea,
para nuestro proyecto es fundamental para así lograr contar con alternativas y con márgenes de flexibilidad en caso de que la economía o el stock desaparezca. No podamos contar con ellos para el momento de ejecutar la iniciativa. Y luego que hemos respondido a estas tres preguntas de qué necesitamos para las actividades, cuánto necesitamos de esos bienes o servicios para dichas actividades y cuánto vale dichos bienes y servicios en relación a la cantidad que necesitamos para ejecutar las actividades, se refleja una cuarta pregunta que la está respondiendo en buena medida el fondo al cual nosotros estamos postulando, pero que desde una perspectiva metodológica también debemos formularlo. Quizás, tal como señalé, se responde al momento en que hemos elegido el fondo al cual postular. Pero si estamos recién desarrollando una idea, es válido cuestionarse cuál es la línea de financiamiento, a qué fuente vamos a recurrir con nuestra idea para que sea evaluada y eventualmente financiada. Por eso la pregunta de cómo obtengo los recursos es la cuarta pata de la mesa en esta construcción del presupuesto. Porque el saber dónde nosotros estamos solicitando los recursos para la ejecución de nuestra iniciativa da certeza y permite proyección al momento de proponer, proyectar, presupuestar las necesidades financieras de nuestra iniciativa. Y en ese sentido, tal como lo estuvimos revisando al ver las fuentes de financiamiento, nos podemos encontrar con dos grandes fuentes de financiamiento. Primero, la de recursos propios. Como vimos en clase, esto se puede generar a través del aporte de los socios a la organización, generando actividades que permitan generar ingresos, como bingos, rifas, u otras actividades donde podamos generar precisamente un valor agregado, una utilidad para nuestra organización o para nuestro proyecto. Está el crowdfunding, y ya es búsqueda de apoyo por parte de terceras personas. Y colgándome de esto último, tenemos por naturaleza los recursos de terceros, ya sea de instituciones públicas, privadas, personas naturales, personas jurídicas. Y aquí es donde tenemos toda la variedad variopinta de fondos a los cuales podemos postular para financiar nuestras actividades y que están precisamente orientadas por temática y muchas veces determinados por la naturaleza o características del territorio donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Pero los recursos de terceros siempre van a estar definidos por el mundo público-privado, por el mundo de las donaciones o de los subsidios del Estado. Donaciones con fines culturales, sociales, y también los fondos o recursos públicos del Estado. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, cuando nosotros nos enfrentamos al presupuesto, estamos respondiendo cuatro preguntas. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto valen? ¿Y cómo obtengo los recursos? Son las cuatro patas de esta mesa que, tal como revisamos hace un par de semanas atrás, dice relación con la planificación estratégica en finanzas, que es proyectar, que es vislumbrar cuáles son nuestras necesidades, valorizarlas, cuantificarlas en torno, insisto, a las actividades que vamos a desarrollar y que están sustentadas en el objetivo específico y este a su vez en el general, y justificado, fundamentado
por esa cápite que recoge el diagnóstico, los fundamentos de nuestra iniciativa, del por qué queremos ejecutar. Pues bien, ahora empezamos a revisar cuáles son los elementos que constituyen, que conforman un presupuesto. Y que ustedes verán cada vez que formulen un proyecto. En primer lugar, todo proyecto va a contar con una sección, un ítem, que refleje las necesidades de los recursos humanos, el equipo de trabajo, el equipo de profesionales, técnicos u oficios que tengan que echarle mano para poder ejecutar su proyecto. Evidentemente, se lo coloco como ejemplo, si ustedes están planteando desarrollar un taller, es evidente que van a necesitar talleristas. Y si ustedes no mencionan a los talleristas en el presupuesto, ya sea porque están solicitando la subvención para contratar profesionales que dicten dichos talleres, o sea un aporte propio que esté certificado y valorizado, y ustedes no solicitan los recursos o no acreditan el recurso humano, señalándose que van a dictar talleres y que van a necesitar contar con profesores, el proyecto va a ser rechazado. Insisto con la coherencia. Cada actividad y cada declaración conlleva por sí misma, en su esencia, un número de recursos que van a tener que explicitar y señalar para poder ejecutar dicha tarea, para poder alcanzar la meta que se han propuesto. Entonces, uno de los principales elementos, cualquiera sea el proyecto que estén desarrollando, dice relación con los recursos humanos. Y el recurso humano siempre va a estar definido en la ejecución de un proyecto por dos factores. El primero, ustedes tienen claro quién es la persona que va a desarrollar dicha actividad, por lo tanto, lo nombran y describen la función que va a desarrollar. O es un cargo, una función genérica. Por lo tanto, no describen, perdón, no replican el nombre, pero sí describen la función. Entonces existen dos formas de poder desarrollar el recurso humano: nominativo o por función. Pero en ambos casos, siempre va a tener que describirse la función, responsabilidad que esa persona va a cumplir dentro del proyecto. Por lo tanto, el asignar con precisión las responsabilidades de cada miembro del equipo es fundamental para entregarle consistencia a la iniciativa, consistencia a la formulación. Y esa consistencia también está dada respondiendo a las 4 preguntas de el qué, cuánto, cuánto necesito, cuánto valen, se tiene que valorizar. Y esa valorización tiene que expresarse en horas, y esas horas en un valor hora, que va a dar finalmente un monto total de remuneraciones a la paga. Luego vamos a ver el tema de cuál es el formato, si es contrato de trabajo, contrato de horario, pero por lo pronto, y sin importar la naturaleza contractual que vincule al recurso humano con la iniciativa, ustedes deben asignarle el valor
a través de la descripción de cuál es la función que va a desarrollar dentro del proyecto, ya sea teniendo nombre y apellido, identificar a la persona, o de forma genérica señalando cuál es el rol para cada uno de los miembros del equipo. De esta forma, seguimos entregándole coherencia a la solicitud que estamos desarrollando a través de nuestro proyecto. ¿Por qué es tan importante el definir con certeza las funciones del equipo de trabajo, la forma como nosotros vamos a conformar a aquellos profesionales, a aquellos técnicos, artistas que van a participar de nuestras actividades? Porque a través de ello estamos asignando responsabilidades al cumplimiento de las metas que nosotros mismos nos hemos propuesto a través de este conjunto de actividades expresadas en un cronograma. De esa forma nosotros podemos tener control, y el control sobre la ejecución del proyecto nos permite generar certezas y nos permita trabajar sobre seguro respecto a una planificación. Por eso, y volvemos a las primeras clases, se repite hasta la saciedad que todo proyecto es un conjunto de actividades coordinadas, coherentes y ordenadas a conseguir un fin, un objetivo, una meta, con un presupuesto determinado. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver que los elementos del presupuesto permiten minimizar las faltas o errores que tengamos frente a la ejecución. Por lo tanto, cuando conformamos el equipo de trabajo y definimos las funciones y las responsabilidades, definimos el monto mensual de la remuneración y otros elementos que van a definir la pertinencia, es decir, que es un gasto adecuado, correcto, que viene al caso ejecutar, lo que estamos haciendo es en brindarle nuevamente, insisto con el término, coherencia al proyecto. Y no tenemos que perder de vista que buena parte de todas las actividades que nosotros regularmente vamos a estar desarrollando en el territorio como trabajadores de la cultura, dice relación con las personas. Por lo tanto, nuestra capacidad de formar equipos de trabajo va a ser importante al momento de brindarle mayores estándares y posibilidades de éxito a nuestra iniciativa. Por lo tanto, tenemos un primer gran elemento que dice relación con el recurso humano, es decir, con las personas, con los artistas, los trabajadores, que van a prestarnos servicio para que esa idea se pueda ejecutar de acuerdo a lo planteado en la fundamentación y de acuerdo a las metas que nos hemos trazado gracias a los objetivos específicos. Un segundo elemento que se considera dentro de una estructura estándar de presupuesto dice relación con el equipamiento, con la infraestructura, con la indumentaria, con los instrumentos, que regularmente están definidos como gastos de operación. Es decir, cómo operamos, cuáles aquellos elementos materiales, equipamiento, maquinarias, herramientas, equipo técnico, indumentaria, que son necesarios para cumplir los objetivos del proyecto. Cuadernos, instrumentos musicales, transporte. Son algunos de los elementos que nosotros debemos tener en consideración porque son de la esencia. Se les entrega un valor
de importancia porque son las herramientas, los bienes materiales que nosotros estamos solicitando subvencionar su compra para ejecutar las actividades, para desarrollar las acciones que nos hemos propuesto como objetivos y que encadenadamente nos van a servir para alcanzar nuestras metas. Y aquí es donde toma importancia porque todo proyecto siempre va a considerar por regla general este tipo de ítem: el equipamiento, la infraestructura, el inventario y los instrumentos. Y en este caso, nosotros, les insisto, debemos tener siempre presente que estamos hablando de aquellas herramientas, elementos que necesitamos para ejecutar, para desarrollar las actividades. Y en ese sentido, se comunica con mucha coherencia con los insumos o materiales de gasto de producción. Operación y producción son dos cosas diferentes. Operación es todo aquello que nos permite materialmente desarrollar la actividad. Y cuando estamos hablando de producción, son tareas de apoyo al proyecto y que generalmente se consumen. Y aquí se expresa claramente con un ejemplo que los insumos materiales o gastos de producción, si estamos con un ejemplo de un concierto, vamos a estar viendo elementos como el catering, los costos de la etiquetera, los profesionales de apoyo, es decir, todo aquello que permite la ejecución de una actividad, de un evento. Ahora me van a preguntar, bueno, ¿y cuál es la naturaleza, la diferencia entre la producción y la operación? Va a depender en buena medida del proyecto que ustedes estén ejecutando. Y va a depender del proyecto que estén ejecutando porque van a tener que diferenciar cuál es la naturaleza y también la necesidad que están buscando satisfacer. Evidentemente que un taller en su ejecución va a necesitar costos de operación y la producción va a ser el evento ligada a la difusión, a la visibilización de las actividades que se desarrollan y quizás diga relación con un hito comunicacional o con un proyecto que tenga relación, que concluya con un acto, con una presentación. Por lo tanto, se considera también la producción desde una perspectiva de diferenciarla de lo operativo, desde la acción concreta en terreno versus un proceso de creación. Por lo tanto, operar es diferente a producir. Hasta el mismo verbo lo señala. Pero son pequeñas diferencias o elementos que ustedes, por la naturaleza del proyecto que ejecutan, van a poder desarrollar perfectamente y van a poder distinguir. También dice relación con esta formulación tipo de proyecto todo lo que versa sobre transporte y comunicación. Y en ese sentido deben considerar elementos como se va a ejecutar
dentro de la ciudad, fuera de ella. Es necesario ver materiales de apoyo para poder materializar alguna convocatoria, entre otras. Esta lógica que les estoy mencionando y que iremos viendo paso a paso en la próxima clase con pequeñas tablas Excel, fundamentados e inspirados precisamente en los proyectos FNDR, son bastante simples en dicho sentido. Lo vamos a repasar mañana y vamos a pasar de la teoría a la práctica con Excel, de modo tal de que este primer acercamiento a la construcción del presupuesto les sea cómodo y les permita acceder a herramientas que faciliten la construcción de esta estructura económica, de esta herramienta de gestión que se llama presupuesto y que va a sustentar el porqué de los recursos que están solicitando al fondo para financiar su idea. Como primer acercamiento, 9:12, 9:15 de la mañana, dudas, consultas con respecto a 45 minutos que llevamos ya, con respecto a esta introducción al mundo de la construcción del presupuesto. Quedo atento, silencio, mi micrófono. Bueno, no existiendo preguntas con respecto a la clase de hoy, damos por concluida la presente clase y nos estamos reuniendo mañana puntualmente a las 8:30 para seguir trabajando el presupuesto. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos mañana puntualmente 8:30.